Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a vblog.saul. Mi nombre es Saúl o Crono, como ustedes prefieran llamarme, y hemos colocado los videos de la historia en un nuevo horario y en un nuevo día. Estarán disponibles los días lunes a la 1 de la tarde. Crono Noticias se encontrará el día miércoles a la 1 de la tarde y los videos del blog de los Ococolizos se encontrarán el viernes a la 1 de la tarde. También espero seguir contando con su apoyo, y esta historia me la propusieron en Facebook, y bueno, como ya lo vieron, es la historia de Ana Frank, así que comenzamos. Nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, en Alemania. Fue la segunda hija de Otto Heinrich Frank y de su mujer Edith Hollander, que después cambiaría el apellido a Frank debido a que se casó. Su hermana se llamó Margot, que nació en 1926 en Alemania. También ella nació en Frankfurt del Meno. Y antes de continuar les mencionaré de manera breve que a esta familia le tocó estar fugitiva en la época de la Segunda Guerra Mundial, en la cual asesinaban a los judíos. Esta chica escribió en ese tiempo los momentos que pasó en su pequeño diario, quien decidió llamar Kitty, que era pues una especie de salida y su única amistad. Ese diario se ha convertido en un clásico de la literatura que narra completamente cómo esta pequeña junto con su familia vivieron las crueldades de la guerra. También representan a miles de personas que son judíos y que por años han recibido diversas ofensas o bien diferentes daños. Pero ahora sí, vamos con los hechos. Annie Mary Frank dejó testimonio en un famoso diario de los 2 años que vivió oculta con su familia para escapar del exterminio nazi. Hija de una familia germana de origen judío, se trasladó con los suyos a los Países Bajos, también conocidos como Holanda. Esto con la llegada de Hitler en el año 1933, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana a Holanda en 1940 y de padecer las primeras consecuencias de las leyes antisemitas. Ana y su familia consiguieron escondrijo en una habitación trasera abandonada y aislada de un edificio de oficinas de Ámsterdam, donde permanecieron ocultos desde 1942 hasta el año de 1944. El padre de Ana trabajó en el banco de la familia, la madre es ama de casa. Para Margot y Ana es una época feliz, ya que en el barrio en donde ellos vivían, pues hay muchos niños para jugar. Sin embargo, sus padres están preocupados, pues Adolfo Hitler y su partido culpan a los judíos de los problemas sociales y económicos, convirtiéndolos a ellos en chivos expiatorios. El 12 de junio de 1942, Ana Frank cumple 13 años. Por su cumpleaños le regalan un diario. Se convertiría en su mejor amigo y en el mejor regalo. Comienza a escribir en él enseguida. Espero confiártelo todo y espero que sea para mí un gran apoyo. Escribió esta pequeña. Además comentaba que le parecía muy raro el comenzar a escribir, pues nunca lo había hecho, menos a sus 13 años. Contaba con una familia bastante estable, también con unas 30 personas que podía llamar amigos, e incluso algunos admiradores en el colegio, que en ocasiones se ofrecían a acompañarle a su casa en bicicleta. Poco a poco las cosas fueron cambiando en su entorno, y era mucho más complicado para los judíos como lo eran ella y su familia. Estar a salvo era difícil, ya que les prohibían gran cantidad de cosas que ella misma narra. Por ejemplo, en su día sábado 20 de junio del año 1942, los judíos debían llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas, no les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares, solo pueden hacer compras de 3 a 5 de la tarde, solo pueden ir a una peluquería judía, no pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. No les está permitida la entrada al teatro, tampoco en cines y en otros lugares de esparcimiento público. No les está permitida la entrada en las piscinas ni en las pistas de tenis, hockey o ningún otro deporte. No les está permitido practicar remo. No les está permitido practicar ninguna clase de deporte en público. No les está permitido permanecer sentados en sus jardines. Esto después de las 8. Tampoco pueden estar en los jardines de sus amigos. Los judíos no pueden entrar en la casa de los cristianos. Los judíos tienen que ir a colegios judíos y otras cosas por el estilo. Como verán, les fue muy pero muy mal a los pobres en esta época. Pero bueno,
Todo comienza, desde mi punto de vista, cuando el domingo 5 de julio de 1942 llega Margot alterada corriendo a su casa, ya que habían dicho que el padre de Anna había recibido una citación, que es cuando los alejaban de su familia y los llevaban a los campos de concentración. Con mucha pena se encontraban esa noche sin saber a ciencia cierta lo que estaba ocurriendo. Poco a poco relatan los hechos confusos de ese día y todo lo que acontecía. Por ejemplo, desde hace tiempo estaban preparando un escondite que pensaban sería en el campo, lejos de la ciudad. También se enteraron que la citación no era para el padre de Anna, sino para Margot, que ya contaba con 16 años. Tomaron las cosas que pudieron y las guardaron en sus pequeñas mochilas escolares que no llamarían la atención sin saberlo. Esa sería su última noche durmiendo en su cama y en su casa, porque a la mañana siguiente partieron muy temprano a su escondite. Margot y Miep salieron en bicicleta. Más tarde, Anna y sus padres llegaron al sitio para encontrarse con Margot y Miep. Habían llegado a su nuevo hogar, que era justamente en las oficinas en donde trabajaba el padre de Anna, y que desde hace tiempo había tratado de acondicionar. Ellos calculaban que en 10 días más o menos se mudarían, pero dada la citación a Margot, tuvieron que adelantar el plan y conformarse con lo poco que pudieron llevar. Ahora, les hablaré de la oficina acondicionada. El refugio se encuentra en una parte desocupada de la empresa de Otto, situada en Prinsengracht 263. La entrada es por una puerta secreta disfrazada con un librero. Al cruzar la puerta, había 3 caminos. A la derecha, otra puerta que daba al baño. Por el centro, las escaleras. Y a la izquierda, la habitación que correspondía a los padres de Anna, que a su vez se encontraba justamente a un lado de la que ella ocupó en un principio con su hermana Margot. Una parte clave de esta habitación que compartieran estas hermanas es probablemente el escritorio, en donde se llevaron a cabo muchas lecturas, pero también muchas líneas del diario de Ana Frank, y otra puerta que daba al mismo baño, dentro del mismo cuarto de las hermanas. Al subir las escaleras que estaban cruzando la puerta disfrazada, llegamos a un espacio un tanto amplio en donde dormían los señores Van Damme. También había una pequeña estufa y un comedor en donde regularmente se llevaban las disputas, pues debido a la falta de alimentos, de recursos, libertad, en fin, eran comunes las riñas en este sitio en el que todos se juntaban. Había otra pequeña puerta que daba a otras escaleras, pero tenía un pequeño espacio, y es ahí en donde dormía Peter Van Damme. Al subir la escalera llegamos al ático, lugar que ocupaban para tender su ropa, almacenar alimentos, y también tenían unas ventanas que ocasionalmente abrían para tomar un poco de aire. Junto a una de estas ventanas es en donde la pequeña escritora le gustaba ir a veces a mirar, escuchar, pensar, imaginar, escribir, leer, en fin, cualquier cosa que la sacara un poco de la rutina, pues recordemos que tenía que mantenerse en silencio mientras los trabajadores de la empresa estaban en su horario laboral. Esto era lo que conformaba a lo que llamarían la casa de atrás. Ahora, hablemos de los 8 que estuvieron en la casa. Bueno, en el escondite. Si las cuentas no te salen ahora, verás el porqué más adelante. Primero, la pequeña Ana Frank de 13 añitos, que junto a su hermana Margot de 16 intentaban llevarse bien, aunque no tenían mucho en común, pero bueno. Después los padres de las chicas, la señora Edith Hollander, que era el apellido de soltera de la señora Frank, que jugara también un papel a veces de enemiga, pues era una madre abnegada que no comprendía muy bien a sus hijas, y con quien Ana tuvo varias confrontaciones y peleas. También tenemos a Otto, Heinrich Frank, el padre de la familia, que también era el mediador y la persona pensante y coherente en el escondite. Era un empresario que buscaba la seguridad en su familia, junto a su socio. Aquí pasamos a la familia Van Damme. Bueno, la familia Van Pels, o Van Damme, como se lo ha mencionado en el libro. La verdad es que me ha costado saber cuál es el apellido correcto, y es que el correcto, ahora entiendo que es Van Pels, pero en el diario Ana los llama Van Damme, por lo que seguiré llamándolos de esa manera. Primero el padre, Hermann, que era un fumador empedernido y se ponía de mal humor cuando no tenía su tabaco. Después, la odiosa y pomposa madre, August Van Pels, o August Van Damme,
Como sea, era la más irritante, se creía la última coca del desierto, se sentía siempre superior al resto, la vanidad, el dinero y el lujo eran pues parte de sus características, además de que era quien más fastidiaba a la hora de la comida con sus burdos comentarios, y ni se diga las comparaciones con su hijo bien portado, Peter Van Damme. Otra pieza muy importante dentro de esta historia, pues era el único hombre joven en ese hogar y con quien de manera evidente las dos chicas Frank se sentían atraídas. Este joven bien portado fue, digámoslo de alguna manera, el primer amor fugaz de Anna y el primero que le dio un beso. Fue muy importante en la parte romántica de este diario, pero bueno, si hacemos cuentas falta una persona, y es porque este señor llegó cuando ellos llevaban alrededor de 3 meses ahí. Tenemos al dentista Fritz Pfeffer, un dentista que tenía a su amada con quien solo se comunicaba por cartas, pero que Anna decidió llamar Albert Dussel en su diario. Este dentista al llegar se instaló en la habitación con Anna, desplazando a Margot al cuarto de sus padres. Como sea, este hombre también fue causa de riñas. Tardaba horas en el baño y era difícil para Anna compartir el espacio con él. Tomemos en cuenta lo reducido que este espacio era para 8 personas y todos tenían que estar callados casi todo el tiempo. Ahora vamos con la gente del exterior. Victor Kogler, nombrado como señor Kraler, fue la persona que tomó el mando en la empresa de la familia debido a la confianza que se le tenía. Johannes Kleiman o Cofius, este hombre era el contador de la empresa, que al cabo de los 2 años pues fue detenido. Miep Bles y Elizabeth Beck, mejores amigas de Anna, de quienes habla muy bien en el diario. Miep fue quien halló el libro y a quien se le debe gran parte de que hoy en día lo sigamos leyendo. Por su parte, Bev era cristiana, pero Ned tenía amigos y se aburría en su casa, así que en ocasiones iba a comer con ellos, y ella era la secretaria de la empresa. Solo ellos eran los únicos empleados que sabían del escondite, y junto con Jan, el esposo de Gis, y Johannes Hendrik Bosbüchel, el padre de Bev, eran quienes ayudaban a los Frank a sobrevivir durante su confinamiento. Ellos eran el único contacto entre el exterior y los ocupantes de la casa, y los mantenían informados de las noticias de la guerra y de los eventos políticos. Eran también los proveedores de todo lo necesario para la seguridad y supervivencia de la familia, el abastecimiento de comida, libros, jabón, tabaco, en fin, de todo lo que podían. Cada momento en el escondite sugiere un grado enorme de peligrosidad para los que estaban dentro y para los que apoyaban este suceso. Uno muy, pero muy difícil es cuando se les tapan los 2 baños, pues había otro abajo, mientras que en el de arriba el señor Otto tenía que arreglárselas sin herramientas para intentar destaparlo con las manos. Sí, sin salir, y salían montones y montones de plastas de excremento que tenían que quemar y tratar de disfrazar los aromas con mermeladas. Es asqueroso, pero cuando el fontanero acudió al baño de abajo, afortunadamente logró destaparlo y arreglarlo, y quedó bien. Pero tenían que estar callados, pues no podían hacer ningún ruido ni ser escuchados o descubiertos. Otro momento que a todos les puede poner los pelos de punta es cuando unos ladrones ingresan al inmueble. La situación era muy difícil también afuera. No se veía fin y la desesperación obligó a muchos a robar. Lo peor es que los escondidos no podían hacer mucho más que esperar, o no podrían ser descubiertos y atrapados por la Gestapo. Al final, mi recomendación elemental es que lean el diario de Anna Frank, que hoy en día está traducido a más de 70 lenguas diferentes y vendido en todo el mundo. Los precios son variables e incluso hay opciones gratuitas en internet. Es altamente recomendable y les erizará completamente los sentidos, pues la manera en la que se escribió es muy, pero muy buena. Regresando al tema, el 4 de agosto de 1944, la Gestapo detiene a las personas que se ocultaban en la casa de atrás. Se dice que alguien recibió un pago a cambio de que fueran delatados y llevados a campos de concentración. El dentista Fritz Pfeffer fue llevado al campo de tránsito de Westerburg en Holanda. Pocos días después fue separado de los Frank y los Van Pels para ser deportado al campo de concentración de Buchenwald, al de Sachsenhausen y por último al de Neuengamme en Alemania, donde murió en diciembre de 1944 a causa posiblemente de maltratos y enfermedades. Su novia Charlotte
Caleta, quien había estado enviándole alimentos, libros y revistas durante su tiempo en el escondite por medio de Mierkies, se casó al finalizar la guerra con Fesser de manera póstuma y emigró después a los Estados Unidos, teniendo hasta entonces una buena relación y contacto con el señor Otto Frank. La señora Van Damme fue deportada nuevamente junto a las hermanas Frank hacia el campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania. Es muy probable que fuera deportada antes, estamos hablando de marzo de 1945, al campo de Buchenwald y después al de Theresienstadt, en Checoslovaquia. El 15 de mayo de 1945 murió en dicho campo durante el viaje. Su cuerpo fue incinerado para evitar epidemias. Hermann Van Pels fue el único de los 8 escondidos que fue enviado a la cámara de gas de Auschwitz. Según testigos presenciales, esto no ocurrió el mismo día de su llegada. Allí, después de 2 o 3 días en el campo, Hermann Van Pels se dio mentalmente por vencido. El principio del fin de cualquier prisionero en un campo de concentración. En octubre o noviembre, tras una selección, fue enviado a la cámara de gas. Esto ocurrió una semana después de su llegada a Auschwitz. Poco antes de que la cámara de gas dejara de funcionar, su hijo Peter y Otto Frank presenciaron esta selección. Sin embargo, según datos de la Cruz Roja holandesa, Hermann Van Damme fue enviado a la cámara de gas el 6 de septiembre de 1944, el día de su llegada a Auschwitz. Peter Van Damme, el 5 de enero de 1945, fue seleccionado para una marcha de evacuación hacia el campo de exterminio Mauthausen, en las cercanías de Linz, en Austria, donde aparentemente y según registros de la Cruz Roja Internacional falleció el 5 de mayo de 1945, solo 3 días antes de la liberación por parte del ejército de los Estados Unidos. En el año del 2008, la autora Ellen Fieldman publicó una novela titulada El muchacho que amó a Anna Frank, donde es una trama de ficción. Peter Van Pels había sobrevivido al Holocausto, pero guardó silencio. Se muda a los Estados Unidos, donde se casa y florece en la década de los 50 con una esposa, hijos y una carrera exitosa, ocultándose en todo momento su origen de judío. Margot Frank fue arrestada junto con los otros ocupantes del escondite por la Gestapo. Todos fueron enviados al campo de tránsito de Westerbork, en Holanda, posteriormente. El 3 de septiembre de 1944 fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Margot y Anna fueron nuevamente trasladadas al campo de Bergen-Belsen, en Alemania, el 30 de octubre del mismo año. Allí, Margot se enfermó de tifus y se debilitó. Cayó de su litera y murió a consecuencia del golpe, el 9 de marzo de 1945. La guerra terminó una semana después. Anna Frank mencionó en su diario que Margot también tenía uno, aunque este no ha sido encontrado aún. Edith Frank, madre de Anna y Margot Frank, esposa de Otto Frank, capturada en 1944, permaneció en Auschwitz después de que sus hijas y August Van Damme fueran deportados a Bergen-Belsen. Algunas personas afirman que buscaba siempre a sus hijas y que guardaba su comida para ellas. Murió en Auschwitz el 6 de enero de 1945 de inanición. La inanición es una grave reducción de los nutrientes, vitaminas e ingestas de energía. Es la forma más extrema de la malnutrición. Otto Frank, deportado al campo de concentración de Westerbork y más tarde al de Auschwitz. Desde Westerbork partían cada cierto tiempo trenes con rumbo a los campos de concentración en el este. El sábado 2 de septiembre se dio a conocer la lista de los prisioneros que deberían partir al día siguiente. Entre los 1019 nombres figuraba el de Margot. Al día siguiente, de madrugada, un largo tren de carga estaba listo para partir. Cada vagón transportó a unos 70 prisioneros, amontonados, hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos. La mayoría viajaban de pie. Los Frank consiguen viajar juntos. La travesía en tren duró 3 días. En cada vagón había un cubo o cubeta que hacía a la vez de retrete. Al poco tiempo, el olor se hizo insoportable a los prisioneros, les era imposible tragar nada. A la tercera noche, el tren se detuvo repentinamente. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Las puertas de los vagones se abrieron. ¡Bájense! ¡Rápido! ¡Más rápido!, les gritaban unos hombres vestidos en traje a rayas.
que los obligaban a dejar su equipaje a bordo del tren. Eran prisioneros de Auschwitz, cuya tarea consistía en sacar de los trenes a la gente a medida que iba llegando. En el andén patrullaban soldados de la SS con perros, llevaban látigos en la mano. Unos reflectores muy potentes iluminaban los andenes. Los hombres tenían que colocarse a un lado y las mujeres del otro. Esa fue la última vez que Otto Frank ve a su mujer y a sus hijas. Otto Frank fue liberado en Auschwitz el 27 de enero de 1945. Los nazis abandonaron el campo poco antes de la liberación y llegada de los soviéticos, llevándose a los prisioneros que aún estaban en condiciones de andar. Otto fue repatriado a Holanda en junio de 1945, donde se encontró con las personas que lo habían ayudado. Una de ellas, Miep Kies, había guardado el diario de Anna para entregárselo a la muchacha cuando volviera. Otto inició gestiones de búsqueda, investigó entre las listas de la Cruz Roja, entrevistó sobrevivientes en vano. Fue así como supo de la muerte de su esposa Edith Hollander el 6 de enero del 45 por inanición en Auschwitz y la muerte del dentista Fritz del campo de concentración en noviembre del 44. Finalmente, en julio de 1945, Otto recibió la carta de una muchacha holandesa que había compartido con Annie y Margot en el campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. La muchacha le dijo a Otto que su hija no volvería. Ninguna de las dos. Anna Frank fallece en marzo de 1945 a causa del tifus, que es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias. Esta enfermedad es transmitida por la picadura de diferentes artrópodos como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. Tras la guerra, el único superviviente de la familia Frank fue Otto, quien recogió el diario de su hija, Anna, y tras un tiempo se decidió publicarlo en su memoria. En 1951, Otto Frank contrae matrimonio con Fritzi Geringer, madre de Evie Schultz, matrimonio que duraría 27 años, hasta el día de su muerte a los 91 años. Otto Frank continuó promoviendo el mensaje de Anna Frank de tolerancia y compasión por el mundo. Hoy no estamos en época de guerra, pero esta clase de libros dejan enseñanzas sobre el terror que causa una situación como esta. A veces, nosotros no sabemos cómo perjudican las decisiones de los gobernantes puedan tomar, pero sí sabemos que este tipo de situaciones no se deben repetir. Anna Frank ha inspirado a muchísima gente alrededor del mundo y hoy en la historia de puse al descubierto su grandeza, no solo como escritora, también como ser humano, en una difícil situación. Espero que me apoyen compartiendo el video, suscríbanse al canal, denle manita arriba y nos vemos en el siguiente video en la siguiente semana, en otro video de la historia de... Hasta luego.